La muchacha del camino viejo. Era una tarde calurosa de verano en los años 80. Tenía 17 años y estaba saliendo de la escuela como cualquier otro día. Pero ese día en particular, algo se sentía diferente. Vivía en Zacatecas, una ciudad en el norte de México, rodeada de campos vastos y caminos de tierra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Siempre habíamos escuchado historias sobre esos caminos, sobre cómo por la noche se volvían un lugar extraño, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. No me importaba mucho, hasta que un evento me hizo darme cuenta de lo reales que podían ser esas leyendas antiguas. Iba hacia mi casa por el camino viejo que cruzaba un campo abandonado cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Era una chica, no mucho mayor que yo, caminando sola por el camino. Lo que me llamó la atención fue cómo estaba vestida, ropa antigua, como si fuera de otra época. Parecía desubicada, con una mirada perdida, y se dirigía en dirección contraria a la mía. No sabía explicarlo, pero algo en la escena me provocó una sensación extraña, casi como si estuviera viendo una película de terror. Me acerqué a ella, pensando que tal vez se había perdido o necesitaba ayuda, pero en cuanto se dio vuelta y me miró, sus ojos reflejaban tanto pavor que me quedé congelado en el lugar. La chica no dijo una sola palabra. Su mirada era tan intensa, tan llena de miedo, que me costaba respirar. Podía escuchar mi corazón latiendo fuerte en mi pecho mientras me acercaba más. Quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Fue como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. Cuando finalmente logré dar un paso hacia ella, ella dio un salto hacia atrás, como si algo invisible la empujara a alejarse. Luego, sin decir nada, comenzó a correr en la dirección opuesta. No corría como una persona normal, era como si estuviera huyendo de algo que la acechaba, algo que ni yo podía ver. Me quedé allí, paralizado por un par de segundos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Todo en mi mente me decía que debía ignorarlo, que era solo una chica perdida, pero algo me decía que no era así. Estaba oscuro, ya casi no había luz en el cielo, y la carretera desierta de pronto me pareció aún más solitaria y tenebrosa. Decidí seguir caminando, pero algo me decía que debía contarle a alguien sobre esa chica, que esa imagen no debía quedarse solo en mi cabeza. A lo largo de los días siguientes, traté de hablar de ello con mis amigos y familiares, pero nadie me creyó. Todos pensaban que había sido un espejismo o algo así. Sin embargo, esa visión comenzó a obsesionarme. Las semanas pasaron, y la imagen de esa chica con su mirada aterradora no dejaba de perseguirme. Cada vez que pasaba por esa misma ruta, me sentía observado, como si algo o alguien estuviera esperándome en la oscuridad. No fue hasta que un amigo camionero, Raúl, mencionó algo curioso que comenzó a poner en duda toda mi lógica. Un día, mientras hablábamos sobre trabajo, me contó que había escuchado rumores entre otros camioneros sobre una chica extraña que aparecía en el viejo camino, exactamente como yo la había visto. Según Raúl, muchos de los conductores que tomaban esa ruta por la noche decían haberla visto caminar sola, siempre vestida de manera anticuada. Y lo más aterrador, cada vez que intentaban detenerse para ayudarla, ella los miraba con los mismos ojos llenos de pavor y de repente desaparecía en la oscuridad de la noche. Lo que me dejó completamente helado fue cuando Raúl me dijo que algunos de esos camioneros aseguraban que la chica no era humana. Decían que algo en su presencia les daba un miedo visceral, como si estuvieran frente a un espíritu o algo peor. Al principio lo tomé como una exageración, pero una noche, cuando me dirigía a casa, decidí tomar el mismo camino antiguo. Pensaba que podría encontrar alguna pista, algo que explicara lo que estaba pasando. Y, de alguna manera, deseaba entender mejor esa sensación de terror que había vivido. Mientras caminaba,
sentí una presión en el aire, como si algo estuviera observándome. No pasó mucho tiempo antes de que, al final del camino, vi una figura distante, caminando lentamente hacia mí. Era ella. No podía ser otra persona. La misma figura, la misma silueta de una chica caminando sola en la oscuridad. Pero había algo diferente esta vez. Mientras la observaba, pude ver con más claridad que su ropa estaba completamente desfasada. Parecía como si estuviera vestida con algo de principios del siglo XX, con un vestido largo y descolorido. Mis piernas comenzaron a temblar sin poderlo evitar, pero no pude apartar la mirada. Ella caminaba lentamente con la cabeza agachada, como si no me hubiera visto. Mi instinto me decía que debía irme de ahí, que no debía acercarme, pero algo en mí quería saber la verdad. Decidí caminar hacia ella. Cada paso que daba, el aire se volvía más frío, más pesado, como si la atmósfera se estuviera cargando de algo que no podía entender. Cuando estuve a unos metros de distancia, algo extraño sucedió. La chica levantó la cabeza de golpe y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si estuviera huyendo de algo que yo no podía ver. En ese momento, sentí que toda mi sangre se helaba. No estaba viendo a una chica perdida, ni a un ser humano cualquiera. Había algo en su mirada, algo tan indescriptible que me hizo retroceder instintivamente. Fue entonces cuando escuché un susurro bajo y gutural que parecía provenir de detrás de ella. Miré rápidamente alrededor, pero no vi nada, solo la oscuridad que la rodeaba. La chica entonces comenzó a correr, como siempre lo hacía, perdiéndose rápidamente en la negrura de la noche. Sin pensarlo, me giré y corrí en dirección opuesta, mi corazón latiendo desbocado. No pude dormir esa noche. La imagen de esa chica y sus ojos llenos de terror se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, decidí investigar más sobre ella. Había algo en ese susurro, algo en esa sensación de frío y malestar que me decía que no debía dejarlo pasar. Fui a hablar con algunos de los viejos en el pueblo, aquellos que siempre saben más de lo que dicen. Un hombre llamado Don Ernesto, que solía ser camionero, me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que esa chica había desaparecido años antes, cuando él aún era joven. La historia era trágica. Una adolescente que vivía cerca de la carretera vieja, que había salido a caminar a casa una tarde, pero nunca volvió. Su familia la buscó sin descanso, pero nunca la encontraron. La desaparición se convirtió en un misterio en todo Zacatecas, hasta que con el tiempo la historia de la joven se convirtió en una leyenda. Sin embargo, lo que realmente me aterrorizó fue cuando don Ernesto mencionó que los primeros reportes de la chica en la carretera comenzaron a surgir apenas unos meses después de su desaparición. El peor detalle de todo fue cuando me dijo que, según la leyenda, la chica nunca había muerto en la carretera. Había algo más, algo oscuro que la había mantenido atrapada entre los dos mundos. Al principio no lo entendí bien, pero don Ernesto me explicó que años después de su desaparición, una excavación cerca de la carretera había descubierto restos humanos. Pero lo más escalofriante de todo era que el cuerpo encontrado no pertenecía a una joven que hubiera desaparecido en los 80s. El cadáver estaba enterrado allí mucho antes de que la chica comenzara a aparecer, lo que significaba que algo más, algo sobrenatural, estaba implicado. La joven no estaba simplemente perdida. Ella había sido parte de algo mucho más antiguo, algo que los vivos no podían comprender. A partir de ese momento, las piezas comenzaron a encajar, pero la verdad me aterrorizó aún más. Algo sobrenatural, algo que se ocultaba entre las sombras de la carretera vieja, no solo había atrapado a esa chica, sino que ahora la usaba para atraer a otras personas, como si fuera un faro de terror que nunca dejaba de brillar en la oscuridad. La historia de la chica desaparecida se volvió más tangible.
más real. Ya no podía ignorar los relatos de camioneros y agricultores que habían visto a la misma figura de la joven caminando en la carretera durante años. Y al mismo tiempo, cada vez más personas comenzaban a reportar incidentes extraños, donde sentían una presencia extraña que les helaba la piel, como si alguien o algo estuviera observándolos desde la oscuridad. Pero lo más inquietante de todo era que cada vez que alguien intentaba ayudarla, ella huía en dirección a la misma oscuridad sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. La noche en la que decidí regresar a la carretera fue la más aterradora de todas. Sentía que algo me llamaba, que tenía que ver algo más, entender algo que no podía escapar de mi mente. Esta vez no fue una simple caminata. Me preparé, llevaba una linterna y un par de cigarrillos, pero sabía que nada de eso me protegería. Caminé por la misma ruta, esa maldita carretera polvorienta que siempre me había inquietado. El viento susurraba a través de los árboles muertos a lo lejos, y sentí la presión en el aire, como si algo estuviera esperando, observándome. A medida que me acercaba al punto donde la había visto por primera vez, pude sentir la temperatura bajar. La luz de mi linterna parpadeó y luego se apagó por completo. En ese instante, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia mí con ese vestido antiguo y su andar lento. La misma chica, y esta vez no me miró. No tenía miedo. Era como si supiera que yo estaba allí, como si estuviera esperando a que la viera por última vez. A medida que la chica se acercaba, algo en mí se rompió. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Algo me decía que ya no estaba viendo a una chica perdida. Había algo en sus ojos, algo vacío, como si no fuera humana. Cuando estuvo a unos pocos pasos de mí, la luz de mi linterna volvió a encenderse, pero ya no había necesidad de buscar más respuestas. En ese momento, lo entendí todo. La chica no estaba allí por casualidad. Algo la había atrapado, algo había corrompido su alma, y ella estaba condenada a caminar por esa carretera, buscando ayuda de una manera que nunca llegaría. Sentí que mi piel se erizaba al darme cuenta de que ya no era una historia, no era solo una leyenda, era una realidad aterradora que me estaba envolviendo. No sabía si debía huir o quedarme allí, pero algo me decía que si me quedaba un minuto más, lo que sea que la controlaba me encontraría también. Fue entonces cuando por un breve segundo la chica se detuvo y me miró fijamente, sin mostrar miedo. Su rostro estaba pálido y sus ojos se llenaron de una tristeza indescriptible, como si me estuviera pidiendo algo que no podía comprender. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, ella dio un paso hacia atrás y en un parpadeo desapareció en la oscuridad como siempre lo hacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras sentía que el aire volvía a volverse denso y pesado. No supe si lo que había visto era real o si mi mente me había jugado una mala pasada, pero lo que sí sabía era que no quería seguir en esa carretera ni un segundo más. Corrí hacia mi casa, sin mirar atrás, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. A partir de esa noche, nunca volví a tomar el viejo camino. Y aún hoy, cuando paso por ahí, siento que hay algo esperándome, algo que nunca desaparecerá. Nunca supe exactamente qué ocurrió esa noche. Nadie más me habló de avistamientos de la chica después de eso, y me esforcé por olvidar. Sin embargo, algo siempre me incomodó. Con el tiempo, escuché de nuevos casos, caminantes, conductores e incluso algunos aldeanos que reportaron haberla visto, pero todos preferían no hablar mucho al respecto, como si el miedo los silenciara. Volví al lugar años después, cuando comenzaron las excavaciones para un nuevo proyecto en la carretera. Lo que encontré allí, sin embargo, me dejó en shock. Cerca del lugar donde la vi por primera vez, se encontraron restos humanos enterrados. No eran huesos recientes, sino los restos de alguien enterrado mucho antes de los años 80. De alguna manera, todo el misterio encajó. La chica que vi, las leyendas, los avistamientos, todo tenía sentido,
Ella no estaba perdida, estaba atrapada, condenada a vagar en un lugar donde el tiempo no pasaba. Y quizás, solo quizás, ella fue una advertencia para aquellos que se atrevían a recorrer ese camino. Hoy cuando paso por la carretera aún siento ese escalofrío. Ya no veo a la chica, pero sé que algo permanece allí, en la oscuridad. Tal vez ya no necesite aparecer, tal vez haya hecho lo suficiente para dejar su huella, para asegurarse de que todos supieran su historia. Y de alguna forma sigue viva en las leyendas, en los recuerdos y, sobre todo, en las almas de quienes se atrevieron a mirarla. Yo nunca olvidaré esa mirada, ni el suspiro helado de la noche en que me encontré con ella. La verdad es que hay cosas que no tienen explicación, cosas que los vivos no logran comprender. Y la vieja carretera de Zacatecas, con todos sus secretos y horrores, sigue siendo un lugar donde lo real y lo sobrenatural se encuentran de maneras aterradoras. La señora de la casa 23. Soy alguien común, nacido y criado en Guadalajara. En ese entonces estaba trabajando como diseñador gráfico y tenía una vida tranquila. Vivía solo en un pequeño departamento, con poco contacto con los vecinos, como suele pasar en la mayoría de las ciudades grandes. Hace unos años, algo sucedió que nunca olvidaré. Todo ocurrió durante el verano de 2012, cuando yo tenía alrededor de 26 años. Solía caminar por mi barrio todos los días para despejarme después de trabajar, y fue en esas caminatas donde conocí la historia de la señora de la casa 23. La casa 23 era una casa antigua, de esas que tienen ese aire enrarecido que a veces nos atrae, pero a la vez nos da un poco de incomodidad. Siempre estaba vacía, o al menos eso pensábamos. De vez en cuando se veía a una mujer en la ventana de la segunda planta. Era una señora mayor, delgada, con el rostro pálido y ojos hundidos. La gente del barrio rara vez la veía fuera de la casa, pero cuando lo hacía, su caminar era lento, como si le costara mucho esfuerzo. Nadie sabía mucho de ella, y aunque algunos intentaban hablarle, ella siempre respondía con monosílabos o simplemente no decía nada. Lo más extraño era su rutina. Cada tarde, a la misma hora, la veían regando sus plantas en el jardín delantero, como si fuera una tarea mecánica que realizaba sin pensar. Una tarde de julio, el calor era insoportable y decidí salir a caminar un poco más tarde de lo habitual. No había nadie en la calle, algo raro para un día común. Mientras pasaba frente a la casa 23, algo me llamó la atención. La ventana del segundo piso estaba abierta y por un momento vi a la señora de pie frente a ella, mirando hacia afuera. No era algo tan inusual, pero ese día tenía una expresión extraña, como si estuviera esperando algo o alguien. No podía quitarme la sensación de que había algo inquietante en su mirada, aunque nunca había tenido miedo de ella antes. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico y continué mi camino, sin darle más importancia. Fue solo unos días después, al escuchar los murmullos de los vecinos, que entendí que algo no estaba bien. La casa había ardido en llamas durante la noche. La noticia se esparció rápidamente, pero lo más desconcertante de todo era lo que las autoridades encontraron cuando lograron entrar en la casa. Los restos óseos de la mujer, sentados en su silla favorita junto a la ventana, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Lo más aterrador no era solo que la casa hubiera ardido, sino que la señora ya llevaba mucho tiempo muerta cuando eso ocurrió. Según el forense, ella llevaba semanas fallecida, y sin embargo parecía estar viva, como si estuviera observando el fuego desde su lugar. La gente del barrio estaba aterrada, incrédula ante lo que había sucedido. Algunos vecinos juraban que la habían visto días antes, regando sus plantas como siempre. Incluso algunos aseguraban que la habían saludado mientras pasaban por la calle, y ella había respondido con un leve movimiento de la mano. Nadie podía entender cómo esto era posible. No había explicación lógica,
Y lo peor era que la casa, aunque había sido reconstruida rápidamente, ya no era la misma. Cada vez que pasaba por allí, sentía una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera observándome desde las ventanas. Los murmullos de la gente empezaron a hablar de la silla en la que la señora solía sentarse. Decían que, aunque la casa se había restaurado completamente, la silla había quedado intacta, como si la hubieran dejado ahí a propósito. Y lo más inquietante de todo, varios vecinos aseguraban que escuchaban susurros provenientes de la casa durante la noche, como si la mujer aún estuviera dentro, hablando en voz baja. Un mes después del incendio, decidí ir a dar una vuelta por el barrio. Quería ver cómo estaba todo después de la reconstrucción. Al acercarme a la casa 23, pude ver a un par de personas saliendo rápidamente por la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Se notaba que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a hablar de lo sucedido. Me quedé allí un rato, observando en silencio, hasta que noté algo extraño en la ventana del segundo piso. Algo se movió, como si alguien estuviera mirando hacia afuera. No vi a nadie, pero la sensación de que no estaba solo me recorrió todo el cuerpo, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Decidí dar media vuelta y me alejé rápidamente, pero algo me decía que no debía ignorar esa sensación, que había algo más en esa casa que no podía comprender. Las semanas pasaron, pero la extraña sensación no me dejaba. Cada vez que pasaba por la casa 23, me sentía más incómodo. Algunos de los vecinos más cercanos a la casa, como don Luis, el dueño de la tienda de la esquina, comenzaron a contar historias raras. Decía que había escuchado pasos en el interior de la casa durante la noche, como si alguien caminara por los pisos superiores. Pero lo más extraño fue lo que me contó una tarde, cuando entré a comprar pan. Don Luis me miró fijamente, con una expresión preocupada, y me dijo: «Yo vi la silla moverse, muchacho, y no te estoy diciendo esto para asustarte, pero algo no está bien allí. Es como si alguien estuviera esperando a que lleguemos». Nadie se atrevió a acercarse a la casa por mucho tiempo después de eso. La gente simplemente la evitaba, y algunos incluso comenzaban a decir que la casa estaba maldita. Una noche decidí investigar por mi cuenta. Algo dentro de mí sentía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Me armé de valor y me dirigí hacia la casa 23. La noche estaba tranquila, la calle desierta, y la casa se veía más sombría de lo habitual. Cuando llegué frente a la puerta me costó un poco abrirla, pero con un empujón logré que cediera. Lo que vi dentro me heló la sangre. Aunque la casa estaba vacía, la silla estaba ahí, en su lugar, frente a la ventana, con una capa de polvo sobre ella. Pero lo que realmente me aterró fue el sonido, un leve susurro, casi inaudible, como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde la oscuridad. Me quedé allí, paralizado, sintiendo un nudo en el estómago. No podía moverme. No sabía si debía correr o quedarme quieto. De repente, escuché lo que parecía ser un leve crujido detrás de mí, como si alguien se estuviera levantando de esa misma silla. El crujido me heló por completo, y en ese momento, un sudor frío recorrió mi espalda. Giré rápidamente, pero no había nadie. Estaba solo. Mi respiración se volvió más errática. El aire en la casa parecía espeso, como si todo estuviera impregnado de una presencia invisible. Mi mente comenzó a jugar trucos conmigo. ¿Era todo mi miedo o había algo más? Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero antes de dar un paso hacia la puerta, escuché un susurro claro y nítido que provenía de la silla. «Vete, ya». No pude creer lo que escuchaba. Mis piernas no respondían, como si estuvieran clavadas al suelo. Por un instante, no supe si estaba soñando o si realmente alguien me estaba hablando. Cuando finalmente logré dar el paso que me sacó de la casa, la puerta se cerró con un golpe fuerte, y cuando miré atrás, vi una figura en la ventana,
una figura que no pertenecía a este mundo. Era la señora, pero su rostro estaba desfigurado, como si algo la hubiera consumido. Apenas pude dar un paso más. El miedo me sobrepasó por completo. Desde esa noche, nunca más me acerqué a la casa 23. No sé qué pasó allí, ni por qué la mujer murió en esas circunstancias. Lo que sé es que la casa sigue siendo un lugar maldito. Los murmullos de los vecinos se intensificaron y muchos aseguraban que después de que la reconstruyeron, quienes se atrevían a vivir allí no duraban mucho. Nadie quería estar cerca de la silla que había quedado intacta en el segundo piso. Yo nunca he vuelto a caminar por esa calle por la noche, y si alguna vez paso cerca de la casa 23, siento que algo me observa desde las sombras. Nadie sabe por qué la señora nunca fue vista de nuevo después del incendio, pero los susurros siguen, y por alguna razón sigo sintiendo que ella está esperando que alguien más se atreva a entrar.